fue una experiencia aterradora. Nadie espera que seamos perfectos, no tenemos por qué ser perfectos. Que marcó mucho mi vida, Rafa, es que siento que no voy a salir de la cirugía. El mito o el reto más grande que tenemos que romper como anestesiólogos es que... Hola, ¿qué tal? Soy Estefania Espinosa, gerente de marketing e imagen corporativa en Certec Medical. Estamos muy contentos de darles la bienvenida al primer capítulo de nuestro nuevo podcast de Anestesia, donde conoceremos desde otra perspectiva vivencias y experiencias de doctores anestesiólogos en el medio. El día de hoy nos encontramos con un doctor muy conocido como anestesiólogo cardiovascular y profesor, el doctor Rafael Lima. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, Steph. Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy el doctor Rafael Lima Linares, soy anestesiólogo cardiovascular. Actualmente trabajo en el Hospital de Cardiología, el Centro Médico Nacional Siglo XXI en México, y formo parte de un grupo que se llama ECMO Heart Team, en donde nos dedicamos a cirugía cardíaca, a soportes extracorpóreos, tanto para falla respiratoria y falla cardíaca catastróficas. Soy el profesor titular actualmente del Diplomado de Anestesia Cardiovascular en Cirugía No Cardíaca. Partiendo desde su residencia, ¿cuál fue su mayor reto? La residencia médica yo la hice ya hace cerca de 18 años. Y yo diría que el mayor reto que teníamos en aquel entonces era estar en un ambiente bastante a la vieja escuela, a la vieja usanza, un ambiente muy demandante mentalmente, emocionalmente, físicamente, y afortunadamente por antecedentes míos, yo soy de un pueblo pequeñito en Morelos, y yo creo que eso me ayudó mucho a tener una mayor tolerancia a esos ciclos de estudio demandantes, a ese cansancio físico tan extenuante, etcétera, ¿no? Cosas que ahora afortunadamente han ido mejorando un poco, pero sin duda yo creo que como residente yo diría eso, el enfrentarte a ese sistema de salud tan a la vieja escuela. Ok, ¿y qué pensaste la primera vez que un paciente se quedó dormido bajo tu anestesia? ¿Fue como miedo, emoción? Esa fue una experiencia aterradora, porque uno de mis adscritos, uno de mis maestros muy querido, le estuve insistiendo desde que llegó a la guardia que me dejara dar una anestesia solo. Insistiéndole y todo, y total lo convenzo, y al momento de ya inducir la anestesia del paciente, empezar a ventilarlo, todo iba perfecto, y entonces le hago la laringoscopía, no vi nada, pero nada es nada, y dije, esto no está bien. Afortunadamente, y creo que eso es algo muy rescatable de aquella experiencia, estaba con una coR mía y le dije, ¿sabes qué? No le vamos a intentar, no le vamos a buscar. Dejé a mi compañera ventilando al paciente, apenadísimo bajé con mi maestro y ya le dije, Doc, ¿sabe qué? No pude intubar al paciente, pues por favor écheme la mano, ¿no? Y ya subió. Sí era una vía aérea difícil, en aquel tiempo tenías laringoscopio normal, creo que ni siquiera había videolaringoscopios todavía, y ya, él entró, batalló para intubar al paciente, pero pues vaya, lo resolvió. O sea, afortunadamente tuve ese ser juicioso en ese momento y no tratar de cubrir esa falta. Entonces, pues fui juicioso. Se resolvió, se intubó el paciente y no pasó nada, pero fue terrorífico estar yo solo en ese momento y tratar de intubar a un paciente que no se podía, que yo no pude. Luego, como primera experiencia, una vía aérea difícil, ¿no? Que como primera experiencia, después de tú estar insistiendo que te dejen solo para hacer un procedimiento
y te encuentras una vía aérea difícil, es espantoso, honestamente. ¿Cuál ha sido su experiencia más random con un paciente antes de quedarse dormido? Random y yo creo que marcó mucho mi vida y lo recuerdo con cierto pesar. Paciente adolescente que teníamos en ECMO para trasplante cardíaco. Sabíamos que el trasplante cardíaco iba a ser complejo y con muchas posibilidades de falla. Fue una situación en donde el paciente, el niño, estaba despierto con ECMO y ya era un niño que yo ya había metido a varias cirugías previamente. Y recuerdo perfecto cuando me dice: Rafa, es que siento que no voy a salir de la cirugía. Y le digo, nunca te ha pasado nada. O sea, cuando has entrado a cirugías, nunca ha pasado nada. No tengas miedo. Vas a salir de la cirugía. Y sabíamos que iba a ser un trasplante complejo. Desafortunadamente, el paciente no lo logró. Y eso es algo que muchas veces te quedas como anestesiólogo. Te quedas con esa, les digo yo a mis residentes, esa mentira que muchas veces tú le dices a los pacientes en pos de tratar de que estén tranquilos, aun cuando tú sabes que tienes mucho en contra durante la cirugía, tratas de que el paciente esté tranquilo y tú le dices que todo va a salir bien. Entonces, decirle eso a un niño, yo creo que ha sido de lo más complejo que he tenido que hacer, porque al final, pues vaya, tú sabes que el resultado muy probablemente no va a ser bueno, pero tú tratas de acompañar emocionalmente al paciente en ese momento y tratas de darle esa tranquilidad o esa seguridad que en ese momento él necesita. Y tener esa fuerza, ¿no? Esa estabilidad emocional para brindársela también en ese momento. Sí, totalmente. Y es una situación que de los médicos residentes que están en formación es a lo que se exponen, a esa parte emocional que muchas veces nadie nos entrena para ello. Y lo vas viviendo conforme tú vas avanzando en la residencia y en la vida. Si pudieras regresar el tiempo a tu momento de residente, ¿qué consejo le darías? Yo creo que si pudiera mirarme atrás y verme, creo que me diría, repite más. Nunca te va a sobrar una intubación, nunca te va a sobrar un catéter central, una anestesia neuroaxial, una anestesia regional. Entonces, yo creo que ese sería el mejor consejo que podría darme. Repite más veces, hazte experto en lo que te guste y repetir, 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 repetir. Nunca sobra un procedimiento, nunca sobra una habilidad. ¿Y por qué decidió especializarse en anestesia cardiovascular? Hay dos razones principales. La primera, cuando terminé anestesia, me sentía débil, por así decirlo, en el área de manejar pacientes cardiópatas, honestamente. E hice cardio precisamente para yo reforzar esa parte en la que yo sentía débil de mi formación, hacer abordaje de pacientes cardiópatas, y yo en ese momento pensaba para cirugía no cardíaca, porque yo no sabía que iba a llegar a trabajar a un hospital de concentración de cardiología. Esa fue la primera razón. La segunda razón, desde el R1, desde el primer año, uno de mis maestros es cardioanestesiólogo. Y la verdad, para mí es una inspiración el doctor. O sea, es una persona que me enseñó muchísimo, no solamente de anestesia, sino de vida, de abordaje de pacientes, de cómo llevar de la mejor manera a un paciente complejo. Pero aún así, al término de mi residencia, yo me sentía muy débil en esa área. Entonces, esa fue la principal razón para que
para que hiciera el año de anestesia cardíaca. ¿Qué mito le gustaría romper acerca de los anestesiólogos? El mito o el reto más grande que tenemos que romper como anestesiólogos es que solamente seamos anestesiólogos. Estamos haciendo muchas cosas interesantes y algo que yo pongo siempre, por ejemplo, en mis redes sociales es, y más para la gente joven, que siempre piensen fuera de la caja. Intentar que el anestesiólogo aborde campos y se haga experto en cosas que se salen quizá un poquito de la anestesia, que se haga experto en colocar accesos vasculares, que se haga experto en manipular la hemodinamia de un paciente, que se haga experto en soportes extracorpóreos, etcétera. Y hablo del área mía, ¿no? De cardio, pero vaya, al final, y creo que con mucho éxito lo están haciendo el anestesiólogo contemporáneo, se está metiendo en campos muy interesantes, diferentes a la anestesia. Entonces creo que el mito de el anestesiólogo duerme e intuba a un paciente o pica las espaldas y ya está, creo que lo estamos rompiendo, pero nos hace falta mucho. Pienso que el anestesiólogo tiene áreas de oportunidad muy grandes y están ahí. Solamente hay que tomarlas. Si pudieras anestesiar un recuerdo o una vivencia, ¿cuál sería? Honestamente, ninguna. Mira, eso es algo que yo he aprendido después de muchos años. Muchas veces de jóvenes o de residentes vivimos a la expectativa de tratar de cumplir ciertas expectativas y creo que eso es algo que ya ahora he entendido. Somos el resultado de nuestros errores y somos el resultado de nuestros aciertos. La verdad es que no tenemos tiempo para arrepentirnos, no tenemos tiempo para anestesiar recuerdos. Entonces, lo que toca es siempre seguir adelante, tratar de ser mejor que el día anterior. Nadie espera que seamos perfectos, no tenemos por qué ser perfectos. He aprendido mucho más de mis errores que de mis aciertos. Entonces, honestamente, no cambiaría nada de lo que he vivido. Afortunadamente, trato cada día de ser mejor que el día anterior y yo creo que eso sin duda es el resultado de todo lo que he vivido. No hay forma en la que para este punto yo esté buscando la aprobación de nadie ni satisfacer las necesidades de nadie y creo que eso es algo a lo que todos tenemos que aspirar, a tratar simplemente de ser mejores que el día anterior y abrazar nuestros errores como parte de una enseñanza, tanto en la anestesia como en la vida. Abrazar nuestros errores y entender que forman parte de nuestro proceso. Muchísimas gracias, doctor. Fue un gusto tenerlo aquí en el set de Te Anestesio, Certec Medical. Muchísimas gracias, Steph. La verdad es que siempre es grato platicar con ustedes. Obviamente son grandes amigos nuestros desde hace ya muchos años. Y pues nada, gracias a ti, gracias por la invitación, gracias a mi amigo Tamayo y a Certec Medical. Los esperamos en los próximos capítulos. Síganos en nuestras redes sociales, se las vamos a dejar aquí. Las redes sociales del doctor y las nuestras. Certec Medical, más cerca de ti. Gracias. Gracias, hasta luego.